Durante 6 años, él vivió su vida perfecta. Un millonario poderoso con todo lo que el dinero podía comprar. Pero no tenía idea de que, a solo unas millas de distancia, una niña pequeña lo llamaba papá sin que él lo supiera. Todo cambió el día en que su antigua empleada doméstica apareció para una entrevista de trabajo y trajo a su hija con ella. Una frase inocente de la niña puso su mundo patas arriba. Lo que comenzó como un simple trabajo de limpieza reveló una verdad oculta. Una que pondría a prueba el amor, la confianza y lo que realmente significa ser padre. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y dar like al video. Y no olvides comentar abajo desde donde nos estás viendo. Nos encanta saber eso. Claire estaba pasando por un momento difícil. La vida no había sido fácil después de dejar su trabajo con la familia Whitmore. Ahora vivía en un pequeño apartamento con su hija de 6 años, Lily, y siempre estaba preocupada por pagar el alquiler y comprar comestibles. Una mañana, Claire recibió una llamada de última hora ofreciéndole un trabajo de limpieza de un solo día en una casa de lujo propiedad de la familia Whitmore. No quería volver a ese mundo, pero no podía decir que no. Necesitaba el dinero. No había nadie para cuidar a Lily ese día, así que Claire la llevó consigo. Para asegurarse de no perder el trabajo, le dijo al dueño que había traído a su ayudante con ella. Claire y Lily llegaron a la gran casa elegante, y Claire comenzó a limpiar de inmediato, tratando de concentrarse en el trabajo. Le dijo a Lily que se quedara cerca, pero la niña pequeña era curiosa. Se alejó sigilosamente mientras Claire estaba ocupada quitando el polvo de los estantes y limpiando las ventanas. Lily caminó por un largo pasillo hasta que encontró una puerta que estaba ligeramente abierta. La empujó suavemente y entró. Era una habitación tranquila y luminosa llena de libros, un escritorio y una computadora. Esta era la oficina en casa. Sentado detrás del escritorio estaba un hombre alto vestido con traje, luciendo serio y ocupado. Lily se detuvo y lo miró por un momento. Luego sus ojos se abrieron grandes y su rostro se iluminó de emoción. Sin pensarlo, gritó, «Mami, es él. El hombre de la foto. Es mi papá». Su voz resonó por la habitación. El hombre detrás del escritorio, Alexander Whitmore, giró la cabeza bruscamente y la miró. Se levantó lentamente, confundido y alerta. Claire oyó la voz de su hija desde el otro lado de la casa y corrió hacia allí. Su rostro palideció al entrar en la oficina y ver a Lily y a Alexander mirándose mutuamente. El aire se sentía pesado. Todo de repente se sintió silencioso y tenso. Alexander Whitmore reconoció a Claire de inmediato. Habían pasado años desde que ella dejó su casa, pero no la había olvidado. Se veía diferente, mayor, más cansada, pero definitivamente era ella. Miró a Lily, luego de vuelta a Claire. «¿Qué está pasando?», preguntó, con voz calmada pero firme. Claire no sabía qué decir. Sus manos temblaban ligeramente y su boca se sentía seca. Nunca había planeado que esto sucediera. Quería irse rápidamente, pero ya era demasiado tarde. Lily había hablado. Alexander repitió la pregunta más seriamente esta vez. «Claire, ¿es esto cierto? ¿De qué está hablando?». Claire miró a su hija y luego de vuelta a Alexander. «Yo, puedo explicarlo», dijo suavemente. Pero no explicó de inmediato. Estaba tratando de encontrar las palabras correctas, tratando de figurar por dónde empezar. Lily, mientras tanto, estaba de pie en silencio entre ellos, mirando a su madre y al hombre que creía que era su padre. Alexander rodeó su escritorio y se acercó más. Se arrodilló para mirar a Lily. «¿Cómo te llamas?», preguntó. Lily respondió con una sonrisa. «Lily Carter». Ese nombre lo golpeó fuerte. Carter, el apellido de Claire. Se puso de pie derecho y miró a Claire a los ojos. «¿Cuántos años tiene?», preguntó. Claire no respondió de inmediato. Finalmente, dijo,
6. Alexander hizo las cuentas rápidamente en su cabeza. Hace 6 años. Alrededor de la misma época en que Clare renunció de repente y desapareció sin una palabra. Su expresión cambió de confusión a algo más serio. Sorpresa. Tal vez incluso traición. ¿Por qué no me dijiste?, preguntó. Clare bajó los ojos y susurró, no sabía cómo. Había guardado este secreto durante años, pensando que estaba haciendo lo correcto. Pero ahora todo se había derrumbado en un momento. Se sentía expuesta, atrapada y asustada de lo que podría pasar después. La habitación se quedó en silencio por unos largos segundos. Luego Alexander habló de nuevo, con voz más suave esta vez. ¿Viniste aquí a propósito? Clare sacudió la cabeza rápidamente. No, no sabía que esta casa te pertenecía. Era solo un trabajo. Un trabajo de limpieza de última hora. Necesitaba el dinero. Se veía cansada y honesta. Nunca quise que esto sucediera de esta manera. Alexander se sentó en el borde del escritorio, aún procesando todo. Miró a Lily de nuevo. Ella estaba sentada en el piso ahora, jugando con un bolígrafo que encontró en la alfombra, completamente ajena a la tormenta entre los adultos. ¿Por qué no viniste a mí?, preguntó. ¿Por qué mantenerla en secreto? Clare dudó, luego respondió. Tenía miedo. No pensé que quisieras tener nada que ver con nosotras. No sabía cómo reaccionarías. Alexander no respondió. Solo miró al frente, perdido en sus pensamientos. Clare lentamente caminó hacia Lily y tomó su mano. Estaba lista para irse, pero algo la mantenía congelada en el lugar. Tal vez era la culpa. Tal vez era el miedo. Alexander se puso de pie de nuevo. Quiero saber todo, dijo. Clare asintió ligeramente, pero no habló. Todavía no. Lo miró con cuidado, insegura si podía confiar en él con la verdad. Lily miró a su madre y dijo, ¿podemos quedarnos un poco más? Clare apretó la mano de su hija y miró de vuelta a Alexander. Solo si está bien con él, dijo. Alexander no respondió de inmediato. Miró a ambas, esta mujer que una vez conoció y esta niña que nunca había conocido y sintió 1000 preguntas acumulándose dentro. Tomó una respiración profunda y finalmente dijo, quédense. Necesitamos hablar. Clare se sentó lentamente en el sofá, Lily a su lado. El silencio en la habitación decía más que las palabras jamás podrían. Alexander aún estaba congelado en el lugar después de las palabras inesperadas de Lily. Todo dentro de él se sentía inestable. Miró a Clare, con la mandíbula apretada y los puños cerrados, y preguntó de nuevo, ¿es cierto? Clare se quedó rígida, insegura de qué decir. Ella es solo una niña. No sabe lo que dice, murmuró, pero su voz se quebró. Alexander se volvió hacia Lily y preguntó gentilmente, ¿de qué foto estás hablando? Lily sonrió, inocente y ajena a la tensión. La que está en la caja de mami. Es una foto tuya y de mami. Estaban riendo. La guarda en su armario. Clare cerró los ojos brevemente, dándose cuenta de que ya no podía esconderse más. La mentira ya se había desmoronado. Alexander la miró de nuevo, con el rostro frío. Me mentiste todos estos años, Clare miró hacia abajo. No se suponía que sucediera así, dijo, Alexander no quería explicaciones. Quería la verdad. Empieza a hablar, Clare, exigió. Quiero oír todo ahora mismo. Tuvimos algo, tú y yo, hace mucho tiempo. No era serio. Al menos eso es lo que pensé en ese momento. Yo trabajaba para ti. Eras mi jefe. No quería que las cosas se complicaran. Luego descubrí que estaba embarazada. Me entró pánico. Alexander la miró, con expresión ilegible. ¿Así que te fuiste?, preguntó. Clare asintió lentamente. Sí, tenía miedo.
No quería ser vista como alguien que atrapaba a un hombre rico con un bebé. No quería ser juzgada por ti o por nadie más. Pensé que podía criarla sola. Alexander caminó unos pasos lejos, frotándose la nuca. ¿Pensaste que tenías el derecho de tomar esa decisión por mí? La voz de Clare tembló. No sabía qué más hacer. Sonaba cansada. Tenía orgullo, tal vez demasiado, pero no quería pedir ayuda. ¿No pensaste que yo merecía saber que tenía una hija? Preguntó, con voz más aguda ahora. Clare se veía culpable pero también defensiva. No sabía cómo reaccionarías. Siempre estabas enfocado en el trabajo, en el dinero. No pensé que un niño encajara en tu vida. Se acercó más. Ni siquiera me diste la oportunidad. Eso es lo que más duele. Clare se quedó callada, abrazando a Lily cerca como si la protegiera del argumento. Después de una larga pausa, Alexander dijo, quiero una prueba de ADN. Clare se vio impactada. ¿Qué? Repitió con firmeza. Quiero saber con certeza. Si es realmente mía, merezco saberlo con seguridad. Clare asintió después de un momento. Bien, podemos hacer la prueba. La tensión en la habitación era espesa. Lily, sintiendo que algo andaba mal, abrazó a su mamá fuertemente. Alexander caminó hacia la puerta, pero se detuvo y miró hacia atrás una vez más. Lo arreglaré pronto. Las luces de la ciudad fuera de sus altas ventanas no lo calmaban como usualmente lo hacían. Se sentó en la oscuridad por un rato, tratando de entender lo que acababa de pasar. Su mente seguía reproduciendo la voz de Lily, llamándolo papá y el rostro de Clare cuando admitió la verdad. Se sirvió una bebida, pero no tomó un sorbo. Solo sostuvo el vaso, pensando. Caminó hacia un estante lleno de documentos antiguos y álbumes de fotos. No los había tocado en años, pero ahora necesitaba recordar. Abrió una carpeta marcada con el año en que Clare se fue. Dentro había fotos de eventos, listas de personal, calendarios antiguos. No encontró nada claro, pero le recordó lo silenciosamente que ella había desaparecido. Sin pelea, sin carta, solo se fue, y de alguna manera él ni siquiera había preguntado por qué. Había estado demasiado distraído. Comenzó a preguntarse cómo había pasado por alto todas las señales. Caminó hacia su dormitorio y se sentó en el borde de la cama, aún vestido con su traje. Alexander siempre había estado en control. En el trabajo, tomaba decisiones rápidas. La gente lo respetaba. No permitía que sus emociones interfirieran con los negocios. Pero esto no era negocios. Era personal. Y lo sacudió. Recordó los días en que Clare trabajaba en la casa, lo callada que era, como nunca pedía nada. Siempre terminaba su trabajo y desaparecía en el fondo. Pero ahora mirando atrás, había momentos, pequeñas cosas, que significaban más de lo que él se dio cuenta. La forma en que evitaba el contacto visual cerca del final, cómo comenzó a pedir más tiempo libre, como una vez lloró en el pasillo y pretendió que eran alergias. Todo tenía sentido ahora. Había estado ciego. Y ahora, años después, volvía a él como una bofetada. Por primera vez en años, algo lo había sacudido profundamente. Alexander se levantó y se paró frente a la gran ventana, mirando los autos abajo. Era padre, tal vez. No quería creerlo ciegamente, pero en el fondo ya sabía que era verdad. Lily se parecía a él. La forma de su rostro, sus ojos, incluso su actitud calmada. Había perdido 6 años de su vida. Primeras palabras, primeros pasos, escuela, cuentos antes de dormir, todo perdido. No sabía cómo sentirse. Enojado con Clare, sí, pero también enojado consigo mismo por ser tan distante y frío en ese entonces. Había estado demasiado ocupado con su imperio de negocios para notar lo que realmente importaba. Tomó su teléfono y miró el número de Clare. Quería llamarla. Gritar tal vez o solo oír su voz.
Pero no lo hizo. Todavía no. Necesitaba estar seguro. Necesitaba la prueba. Aún así, una cosa era clara ahora. Su vida había cambiado para siempre, y nada volvería a ser como antes. Alexander no perdió tiempo. Al día siguiente de su confrontación con Clare, su equipo legal preparó una carta oficial solicitando una prueba de ADN. Era formal, escrita con términos legales fríos y enviada directamente a la dirección de Clare. Clare sostuvo el papel en sus manos por mucho tiempo antes de leerlo completamente. Lo había esperado, verlo por escrito lo hacía sentir real. Sintió una mezcla de pánico y arrepentimiento. No había salida. Si se negaba, solo se vería peor, especialmente en corte si las cosas llegaban tan lejos. Se sentó en el sofá abrazando a Lily cerca, pensando en qué pasaría si la prueba confirmaba todo. No había planeado para este momento. Había criado a Lily sola por 6 años. Ahora, todo podía cambiar. Eventualmente, Clare llamó al número listado en la carta y aceptó la prueba. Unos días después, ella y Lily esperaban en una habitación de clínica sentadas frente a Alexander. La habitación del laboratorio era limpia y tranquila. Una enfermera explicó el proceso. Un simple hisopo en la boca, indoloro y rápido. Clare estaba nerviosa, pero Lily no parecía asustada en absoluto. Balanceaba sus piernas bajo la silla y sonreía a Alexander, quien se veía serio y tenso. Cuando la enfermera le dio a Lily un hisopo de algodón, lo sostuvo como un juguete. Después de recolectar la muestra, miró a Alexander y dijo algo que tomó a ambos adultos por sorpresa. «Tus ojos se parecen a los míos». Alexander parpadeó, sorprendido. No respondió de inmediato, pero lo notó también. Sus ojos tenían la misma forma y tono de verde. Se recostó en su silla y miró a Clare, quien evitaba su mirada. Una vez tomadas las muestras, les dijeron que los resultados estarían listos en unos días. Al salir de la clínica, Alexander ofreció darles un aventón, pero Clare declinó. Sostuvo la mano de Lily fuertemente y se alejó, en silencio. 3 días después, Alexander estaba sentado en su oficina cuando su abogado llegó con el sobre. Alexander lo abrió lentamente. No seguro de qué quería que dijera. Sacó el papel y leyó la línea destacada. Probabilidad de paternidad, 99.9%. Lo leyó de nuevo para estar seguro. La prueba lo confirmó. Lily era su hija. Su pecho se sintió pesado. Se levantó, caminó hacia la ventana y no dijo nada por un minuto completo. Luego se volvió y le dijo a su abogado, «Contacta a Clare. Quiero verla hoy». Cuando se encontraron, Clare ya esperaba las noticias. Alexander sostuvo el resultado de la prueba en su mano y dijo, «Es mía». Clare asintió. «Sí». Alexander no dudó. «Quiero estar en su vida. Quiero conocerla. Quiero ser su padre». Clare sintió que su corazón caía. «¿Y si digo que no?», preguntó. Alexander estaba calmado pero firme. «Entonces pelearé por la custodia». El pensamiento de perder a Lily la asustaba más que nada. Por 6 años, habían estado juntas todos los días. Ella había estado allí para todo. Cuando Lily estaba enferma, cuando dio sus primeros pasos, cuando tenía pesadillas. Ahora, Alexander quería entrar y convertirse en su padre de la noche a la mañana. Clare no lo odiaba. De hecho, parte de ella se sentía culpable por guardar la verdad oculta tanto tiempo, pero tenía miedo. Alexander tenía poder, dinero, abogados. Si quería llevarse a Lily, probablemente podría. Ese miedo la mantenía despierta por las noches. Comenzó a cerrar sus puertas 259 veces. Dejó de contestar llamadas de números desconocidos. Lily notó el cambio y preguntó, «Mami, ¿estás enojada con él?». Clare no sabía cómo responder. No estaba enojada. Solo tenía miedo.
Miedo de cortes, batallas por custodia y de ser reemplazada. Quería proteger a Lily, pero ya no estaba segura de cómo. Mientras tanto, la vida personal de Alexander comenzó a desmoronarse. Vanessa, su prometida, se había enterado de la prueba de ADN días antes, pero esperaba que saliera negativa. Cuando Alexander le dijo los resultados, explotó. «Tienes una hija con tu sirvienta», gritó. «Y no me lo dijiste hasta ahora». Alexander intentó explicar, pero Vanessa no quería oírlo. «Esto cambia todo», dijo. Comenzó a empacar sus cosas esa noche. Alexander no intentó detenerla. Unas horas después, la prensa se enteró de la historia. Uno del personal de la clínica había filtrado la información y los titulares fueron brutales. Multimillonario descubre hija secreta con antigua sirvienta. La historia se extendió rápido y el teléfono de Alexander no dejaba de sonar. Lo ignoró todo. Por primera vez, el ruido público no importaba. Seguía pensando en Lily, la niña pequeña que le había sonreído y dicho, «Tienes mis ojos». Ese momento seguía reproduciéndose en su mente. Todo a su alrededor se sentía caótico. Los medios querían entrevistas. La junta de su compañía exigía explicaciones. Paparazzi lo seguían a todas partes. Pero a través de todo, un pensamiento permanecía fuerte. Ahora era padre. Esa verdad no podía ser ignorada, borrada o escondida. Había cometido errores, sí, pero no los repetiría. No le importaba lo que escribieran los periódicos. No le importaba lo que pensara su ex prometida. Lo que importaba era la niña pequeña que había estado viviendo a solo unas millas de distancia, sin saber quién era su padre. Esa niña era su hija. Comenzó a leer libros sobre paternidad. Pidió a su personal que prepararan una habitación tranquila en su casa para un niño. Canceló viajes. Le dijo a su equipo que estaría menos disponible. La playback gente se sorprendió, pero no explicó. Estaba harto de huir de la verdad. Alexander sabía que las cosas serían complicadas. Él y Clare tenían un largo camino por delante. Pero en el fondo, sabía que Lily podría cambiar todo. Alexander comenzó a visitar a Lily más a menudo después de que los resultados de ADN confirmaran lo que ya sentía. Al principio, las visitas eran cortas y un poco incómodas. No sabía cómo actuar alrededor de un niño. Nunca había estado cerca de niños antes, mucho menos de su propia hija. Pero Lily no parecía notar su nerviosismo. Corría a la puerta cuando llegaba y sonreía ampliamente, feliz de verlo. Clare observaba de cerca cada vez. No quería que Lily se lastimara o confundiera. Lo dejó claro desde el principio. Esto no era un juego. No regalos a menos que sean pequeños y simples. No grandes promesas a menos que planees cumplirlas, le dijo a Alexander. Él aceptó. Clare no estaba siendo dura. Estaba protegiendo a su hija. Lily había vivido una vida estable hasta ahora, y Clare no quería que eso cambiara. Alexander respetaba eso, aunque le resultara difícil. Estaba acostumbrado a resolver problemas con dinero. Pero esto era diferente. Cada visita era una nueva experiencia para Alexander. Comenzó a aprender sobre los dibujos animados favoritos de Lily, los juegos que le gustaba jugar y qué comidas la hacían reír. Una tarde, le pidió que lo ayudara a dibujar un gato, y se dio cuenta de que no recordaba la última vez que tomó un crayón. Lily se rió de su dibujo, pero lo guardó de todos modos. Clare siempre estaba cerca, pero les daba espacio. Sin embargo, mantenía un control firme sobre ciertas cosas. Cuando Alexander ofreció comprar a Lily un tablet o pagar por escuela privada, Clare se negó. No necesita esas cosas. Necesita tiempo y amor, no gadgets. Dijo que no quería depender de su dinero. Había criado a Lily sola por 6 años, y no quería perder su independencia. Alexander no discutió. Comenzó a entender su punto. Aún así,
era difícil para él. Toda su vida había sido sobre usar la riqueza para arreglar cosas. Vanessa, por otro lado, estaba perdiendo la paciencia. Alexander había cancelado 2 cenas con ella ya, ambas veces para pasar más tiempo con Lily. No dijo nada al principio, pero él podía sentir su actitud cambiando. Lo miraba diferente. Cuando llegaba tarde a casa, apenas preguntaba por qué. Cuando intentaba hablar de su día, ella cambiaba el tema. Eventualmente, lo confrontó. ¿Estás planeando construir una familia con ella ahora con tu antigua sirvienta y esta niña? Alexander no respondió de inmediato. Vanessa cruzó los brazos. Te estás escapando y ni siquiera lo ves. Le dijo la verdad. Lily es mi hija. No puedo pretender que no existe. La expresión de Vanessa lo dijo todo. No quería competir con un niño. No quería compartirlo. Cuanto más tiempo pasaba con Lily, más distante se volvía Vanessa. Alexander comenzó a preguntarse si se dirigían al final. Durante una de sus visitas, Lily se sentó a su lado en la alfombra de la sala, rodeada de bloques de construcción y animales de juguete. Lo miró y preguntó de la manera más casual, «¿Entonces, eres mi papá de verdad ahora?» Alexander no sabía cómo responder. Miró a Clare, quien observaba desde la cocina, luego de vuelta a Lily. «Sí», finalmente dijo. «Soy tu papá de verdad». Lily sonrió como si fuera lo más normal del mundo y siguió jugando, pero la pregunta se quedó con él. Era simple pero llena de significado. Clare después lo tomó aparte y dijo, «Ella aún es joven. No digas cosas que no cumplirás». Él entendió. Esa era la línea entre la culpa y el compromiso real. ¿Estaba haciendo esto porque quería o porque Sebran sentía mal? Ni siquiera él estaba seguro. Pero cada vez que Lily sonreía o lo abrazaba, esa duda se desvanecía un poco más. Se estaba volviendo real. Clare aún mantenía su guardia alta. Permitía a Alexander entrar en sus vidas, pero con cuidado. Observaba todo, asegurándose de que sus acciones coincidieran con sus palabras. Al principio, esperaba que desapareciera después de unas visitas para aburrirse o abrumarse, pero no lo hizo. Seguía apareciendo. Escuchaba. Ayudaba. E incluso comenzó a hacer pequeñas cosas como leerle a Lily antes de dormir o ayudar con su tarea. Clare notó estas cosas y comenzó a ver algo cambiando en él. No era solo el hombre de negocios frío que solía conocer. Estaba intentando. No confiaba completamente aún, pero parte de ella comenzó a creer que podría ser real. Aún así, se recordaba que la gente no cambia de la noche a la mañana. No iba a depender de él, pero no podía ignorar el esfuerzo que hacía. Clare comenzó a bajar su guardia solo un poco. Suficiente para admitir que tal vez, solo tal vez, Alexander no era el mismo hombre ya. Alexander se sentó en su oficina una tarde mirando un documento que se suponía debía revisar, pero no podía concentrarse. Sus pensamientos seguían derivando de vuelta a Lily y Clare. Recordó el dibujo que le dio de los dos tomados de la mano. Lo había puesto en un marco en su escritorio. Hace unos meses, no habría imaginado que algo así pudiera importarle, pero ahora sí. Las reuniones de la junta, las actualizaciones de acciones, los planes de viaje, todo se sentía menos importante. Por primera vez, cuestionó el mundo que había construido. Su imagen perfecta, su reputación impecable, su estilo de vida caro. ¿Algo de eso era verdaderamente significativo? Cuando Lily le hacía preguntas simples o se reía de sus chistes malos, sentía algo real, algo diferente. Alexander miró alrededor de su oficina. Era pulida, moderna y fría. Pensó en el pequeño apartamento de Clare, era ruidoso y desordenado, pero lleno de vida. Tal vez por una vez, la simplicidad tenía más valor. Alexander estaba cansado de la atención. Desde que la prensa se enteró de Lily, cámaras lo habían seguido a todas partes. Reporteros esperaban fuera de su oficina.
Fotos de Clare y Lily estaban en línea. Se estaba poniendo peor día a día. No quería que Lily fuera arrastrada a este lío. Así que tomó una decisión. Llamó a Clare y sugirió un fin de semana lejos, solo los tres en su casa privada en el lago. Sin reporteros, sin ruido, solo tranquilidad, prometió. Clare no estaba segura. Estar sola con Alexander, lejos de casa, la ponía nerviosa, pero también sabía que Lily no estaba segura bajo tanta presión pública. Después de pensarlo, Clare aceptó. Empacaron ligero, solo ropa, snacks y los juguetes favoritos de Lily. El viaje fue pacífico, y Lily cantaba quedamente en el asiento trasero. Cuando llegaron, la casa del lago era grande pero acogedora, rodeada de árboles y lejos de la ciudad. Se sentía segura. Clare mantuvo su guardia alta, pero Lily ya estaba emocionada y explorando. El primer día pasó tranquilamente. Lily corrió por el patio trasero encontrando palos y pretendiendo que eran varitas mágicas. Alexander le mostró cómo pescar, sosteniendo la caña con ella y explicando cómo funcionaba. Ella hizo 100 preguntas y él respondió todas. Clare observaba desde el porche, brazos cruzados, insegura de cómo sentirse. Nunca había visto a Alexander tan paciente. Esa noche, cenaron una cena 0-10 simple juntos. Clare cocinó pasta mientras Alexander pusiera la mesa. Después de la cena, construyeron un castillo de Lego en la sala. Lily colocó todas las piezas y hizo que Alexander siguiera su diseño. No se quejó. Siguió sus instrucciones e incluso actuó la historia que ella inventó sobre princesas y robots. Clare se sentó cerca, callada pero pensativa. No confiaba completamente en Alexander, pero no podía negar lo que veía. No estaba fingiendo. Se veía feliz. Lily sonreía más de lo usual. Por primera vez en días, las cosas se sentían calmadas. El sábado por la mañana, dieron un paseo cerca del lago. El camino era tranquilo, y Lily recolectó pequeñas rocas que pensaba que eran especiales. Alexander la cargó cuando se cansó y señaló pájaros en los árboles. Más tarde, se sentaron en un banco, y Lily le contó sobre sus dibujos animados favoritos y amigos de la escuela. Clare se unió para el almuerzo, y los tres comieron sándwiches junto al agua. Después, Lily tomó una siesta, y Alexander se quedó en el porche mientras Clare leía un libro. Esa tarde, mientras Lily pintaba en la mesa, Alexander y Clare finalmente hablaron. La miró y dijo, si hubiera sabido entonces, habría hecho las cosas diferente. Todas ellas. Clare asintió, insegura de qué decir. Es demasiado tarde para eso, dijo quedamente. Pero parte de ella creía que lo decía en serio. Su tono era diferente. No estaba tratando de arreglar el pasado. Solo admitía que lo lamentaba. El momento pacífico no duró. Esa tarde, justo cuando terminaban la cena, un auto se detuvo afuera. Alexander miró por la ventana y se congeló. Era Vanessa. Salió rápidamente, cerrando la puerta de golpe, y caminó directo hacia la casa. Clare se levantó tan pronto como la vio. Vanessa ni siquiera tocó. Entró y dijo, entonces, esta es tu nueva vida ahora. Su voz era alta y enojada. Clare se mantuvo calmada, pero firme. Este no es tu lugar. Vanessa se volvió hacia Alexander. Dijiste que necesitabas tiempo, no esto. La trajiste aquí. ¿Estás serio? Alexander intentó calmarla, pero ella lo ignoró. Miró a Clare de nuevo. Lo jugaste. Usaste a esa niña para atraparlo. Clare sacudió la cabeza. No sabes nada. El argumento se hizo más fuerte. Lily, que había estado arriba, oyó las voces y bajó. Se veía confundida y asustada. Sus ojos encontraron a Alexander. ¿Te vas a ir de nuevo, papi?, preguntó quedamente. La pregunta golpeó fuerte a Alexander.
No respondió de inmediato. Abrió la boca pero no dijo nada. El silencio llenó la. Lily se quedó quieta, esperando. Clare caminó y la levantó, abrazándola cerca. «Está bien, bebé», susurró, aunque su voz estaba tensa con emoción. Vanessa miró a Alexander, esperando que hablara o eligiera un lado, pero no lo hizo. Se quedó callado, mirando el piso. Clare no esperó más drama. Pasó por delante de Vanessa, sosteniendo a Lily, y fue a la habitación de huéspedes a empacar. Alexander no siguió. Solo se quedó en la cocina mientras Vanessa salía furiosa. La tensión en la casa colgaba en el aire. Clare se quedó despierta la mayoría de la noche viendo dormir a Lily. Pensó en todo. Que había cambiado y que no. Por la mañana, mientras la casa aún estaba tranquila, Clare empacó silenciosamente el resto de sus cosas. No dijo adiós. Solo se fue, sosteniendo la mano de Lily. Mientras el auto se movía por el camino tranquilo de vuelta a la ciudad, Clare no miró atrás. Había esperado que el fin de semana trajera respuestas o tal vez incluso paz. Pero ahora se sentía más segura que nunca. No podía depender de Alexander. Aún vivía en dos mundos. Y Lily no podía ser parte de esa confusión. Clare había visto cómo era amable, paciente y gentil. Pero cuando realmente importaba, cuando alguien lo necesitaba para hablar, eligió el silencio. No podía arriesgar que Lily se lastimara. No dejaría que su hija se sintiera abandonada de nuevo. De vuelta en el apartamento, Clare desempacó lentamente. Lily preguntó si podían visitar la casa del lago de nuevo un día. Clare sonrió débilmente y dijo, «Veremos». Dentro, ya sabía la respuesta, algunas cosas no podían arreglarse con un viaje de fin de semana. Por mucho que quisiera creer que Alexander había cambiado, su silencio había hablado más fuerte que cualquier promesa. Por ahora, necesitaba proteger lo que más importaba. Alexander decidió que era tiempo de que Lily conociera a alguien importante. Su madre, Margaret Whitmore. Margaret era conocida por ser estricta, formal y muy tradicional. No le gustaban las sorpresas, y especialmente no le gustaba el cambio. Aún así, Alexander creía que era necesario. Lily era su hija, y si iba a ser parte de su vida, merecía saber de dónde venía. Clare no estaba emocionada con la idea. Conocía la reputación de Margaret y no quería que Lily fuera tratada mal. Pero Alexander prometió estar allí todo el tiempo, y Clare finalmente aceptó bajo una condición. Sería una visita corta, y si Margaret era grosera, se irían. Vistieron a Lily con un vestido simple pero ordenado, y llegaron a la finca Whitmore en una tarde tranquila. Margaret abrió la puerta a ella misma. Sus ojos escanearon a Lily, luego a Clare. No sonrió. «Entren», dijo, haciéndose a un lado. El aire dentro de la casa era rígido y formal desde el principio. Se sentaron en la gran sala de estar donde todo estaba impecable y cuidadosamente colocado. Margaret no hizo muchas preguntas. Sirvió té para ella y Alexander, pero ignoró completamente a Clare. Miró a Lily con curiosidad, aunque su rostro se mantuvo serio. Lily se sentó en el borde del sofá, piernas balanceándose y ojos explorando la gran habitación. En un punto, miró directamente a Margaret y dijo, «Esta casa es muy tranquila. ¿No te aburres?» Alexander se tensó, esperando la reacción de Margaret, pero ella solo parpadeó y respondió, «No, me gusta así». Lily asintió y pidió una galleta de la bandeja. Margaret le dio una. Lentamente, las cosas comenzaron a cambiar. Lily hablaba libremente, contándole a Margaret sobre su escuela, sus dibujos animados favoritos e incluso una historia sobre su pez dorado mascota que escapó del tazón una vez. Margaret no se rió, pero escuchó. Clare se quedó callada, observando con cuidado. No podía relajarse aún, insegura de hacia dónde iba esta visita. Después del té,
Margaret preguntó a Lily si quería ver algunos álbumes de fotos antiguos. Alexander se vio sorprendido. Su madre nunca compartía esos con nadie. Se mudaron a la biblioteca donde Margaret sacó un libro grande y lo colocó en la mesa. Dentro había fotos en blanco y negro de generaciones pasadas, bodas familiares, vacaciones y retratos. Lily señaló una foto y dijo, «Ese niño se parece a papi». Margaret asintió. «Ese es Alexander cuando tenía tu edad». Lily sonrió y dijo, «Entonces realmente me parezco a un Whitmore». Margaret no discutió. Miró a Lily por un largo momento como si aún estuviera procesando todo. Finalmente, caminó hacia una pequeña caja de madera en la esquina de la habitación. La abrió y sacó un delicado brazalete de plata. «Esto perteneció a tu bisabuela», dijo. «Se ha pasado a las niñas en nuestra familia». Caminó hacia Lily y cuidadosamente lo colocó en su muñeca. «Es tuyo ahora». No había esperado nada como esto. Se había preparado para frialdad, rechazo, tal vez incluso insultos, pero en cambio vio a Margaret aceptar a Lily de la manera más inesperada posible. Aún así, Claren no bajó completamente su guardia. Sabía que esto podría ser parte de algún espectáculo o tal vez un momento temporal de suavidad. De cualquier manera, se mantuvo alerta. Al prepararse para irse, Margaret miró a Clare y dijo, «Es brillante. Has hecho bien». Clare asintió pero no dijo gracias. No confiaba en la aprobación repentina de Margaret. Afuera, Alexander se vio aliviado. «Eso fue mejor de lo que esperaba», dijo. Clare lo miró. «Esperemos que dure». De vuelta en casa, Lily no podía dejar de hablar de la visita. Mostró el brazalete a sus animales de peluche y les dijo que era parte de una gran familia antigua. Ahora, Clare sonrió, pero se quedó callada. En el fondo, estaba preocupada por lo que este nuevo nivel de atención significaría. Mientras Clare procesaba todo, Vanessa se estaba desmoronando. Podía sentir el cambio en Alexander más con cada día que pasaba. Ya no estaba interesado en planear la boda. Reuniones con el coordinador de eventos se estaban canceling. Dejó de pedir actualizaciones sobre la lista de invitados o el lugar. Vanessa notó la forma en que hablaba de Lily ahora con calidez, con orgullo. Peor, había dejado de explicar sus ausencias. Salía por horas y volvía sin detalles. Cuando preguntaba, daba respuestas cortas. Sentía el suelo cambiando bajo sus pies. Por años, había planeado una vida con Alexander, un futuro construido en estatus, riqueza y control. Pero ahora, ninguna de esas cosas parecía importarle. Intentó recordarle su vida juntos, pero no funcionó. Alexander no era frío, pero era distante. Ella lo sabía antes de que dijera algo. Lo estaba perdiendo. Y lo peor, él no parecía importarle. Algo más profundo estaba sucediendo dentro de Alexander, aunque no lo dijera en voz alta. Estaba comenzando a sentir un tirón diferente hacia algo simple y honesto. Pasar tiempo con Lily le daba un tipo de paz que nunca había sentido en salas de juntas o reuniones. Comenzó a extrañar llamadas de negocios menos importantes y decir no a cenas tardías con clientes. Sus prioridades se estaban cambiando silenciosamente y eso lo asustaba. Ya no era solo sobre Lily. También era sobre Clare. Aunque nada romántico había sido dicho, sentía algo diferente cuando estaba alrededor de ella. Lo desafiaba. No intentaba impresionarlo. No necesitaba nada de él. Esa honestidad era nueva. Mientras se sentaba solo una tarde mirando una foto de Lily sonriendo en el lago, se hizo una pregunta difícil. ¿Qué vida realmente quería? ¿La llena de presión o la llena de significado? Y por primera vez, su corazón comenzó a responder. Alexander se sentó en su oficina mirando por la ventana, sabiendo que el tiempo había llegado. No podía seguir viviendo en dos mundos separados. Vanessa había estado presionando por actualizaciones de boda, confirmaciones de invitados y decisiones finales.
Pero Alexander había dejado de importar. Cada conversación se sentía forzada. Cada plan se sentía mal. Su mente seguía volviendo a Lily, a Clare, a las tardes tranquilas ayudando con la tarea o cargando comestibles. Ahí era donde se sentía necesitado. Ahí era donde se sentía real. Así que llamó a Vanessa y le pidió que viniera. Llegó esperando otro argumento, pero no lo que oyó después. No puedo casarme contigo, dijo Alexander directamente. Su expresión se congeló, luego se volvió rabia. Gritó, estás tirando todo por esa mujer, esa niña. Alexander se mantuvo calmado. Estoy haciendo lo correcto. Vanessa lo acusó de destruir el futuro que construyeron. Pero para Alexander, ya se había ido. La relación había terminado mucho antes de este momento. Solo no lo había admitido en voz alta hasta ahora. Las noticias se extendieron rápidamente. Vanessa no se quedó callada. Le dijo a amigos mutuos, hizo posts agudos en línea y se aseguró de que la gente supiera que Alexander había elegido a su sirvienta y su hija sobre una vida de valor real. Rumores se convirtieron en titulares. Artículos de negocios cuestionaron su estado mental. Inversionistas comenzaron a llamar, preocupados de que estuviera distraído o inestable. Algunos insinuaron retirarse de acuerdos. Socialites susurraban sobre la caída de una pareja de poder, pero Alexander no se inmutó. En un evento de prensa la semana siguiente, se paró frente a una multitud y dijo claramente, Lily es mi hija. Estoy orgulloso de eso. Nunca la esconderé. Cámaras destellaron. La gente jadeó, pero no le importó. No estaba tratando de impresionar a nadie más. Esto no era control de daños. Era honestidad. Por primera vez en años, Alexander sentía que estaba tomando decisiones no por su nombre o su negocio, sino por algo más significativo. Y no tenía arrepentimientos. Después del anuncio público, Alexander comenzó a aparecer más a menudo en el lugar de Clare, no de manera dramática. No hizo grandes gestos. En cambio, ofreció ayuda con cosas cotidianas. Llevó a Lily a la escuela cuando Clare tenía que trabajar temprano. Ayudó a empacar almuerzos, asistió a reuniones escolares e incluso leyó cuentos antes de dormir cuando estaba por la noche. Al principio, Clare no sabía cómo reaccionar. Se había acostumbrado a hacer todo sola. Apreciaba la ayuda, pero también guardaba su corazón. No quería confundir responsabilidad con afecto. Aún así, Alexander era consistente. No desaparecía. No ponía excusas. Aparecía. Y no solo por Lily. Preguntaba a Clare cómo había sido su día o ofrecía arreglar cosas rotas alrededor del apartamento. Sus conversaciones se volvieron más naturales, más frecuentes. Sin notarlo, Clare comenzó a depender de él para cosas pequeñas, luego para mayores. No fue planeado. Solo sucedió. Poco a poco. El arreglo de copaternidad se volvió estable. Tenían un ritmo. Entregas en escuela, visitas de fin de semana, comidas familiares. Lily se ajustó fácilmente. Estaba feliz. No entendía la falta complejidad entre sus padres. Solo sabía que papi venía más ahora y que mami no parecía triste cuando lo hacía. Clare y Alexander hablaban más de lo que solían. Y esas charlas no siempre eran sobre Lily. A veces hablaban de recuerdos antiguos, libros, películas o solo cómo habían ido sus días. No había coqueteo, no líneas románticas claras cruzadas, pero la conexión estaba allí. Una noche, después de que Lily se durmiera, se sentaron en el sofá viendo TV. Clare se inclinó ligeramente más cerca sin querer. Alexander lo notó, pero no dijo nada. Ese pequeño silencio se sentía más fuerte que las palabras. Ninguno se movió. Ninguno lo apresuró. Ambos sabían que algo estaba cambiando lentamente, silenciosamente, con tiempo. No lo etiquetaron. Solo siguieron apareciendo el uno para el otro día tras día.
Alexander comenzó a darse cuenta de que esto ya no era sobre hacer lo correcto. No era culpa, obligación o presión empujándolo. Era elección. Quería ser parte de esta vida. No solo la de Lily, sino la de Clare también. Las cenas tranquilas, las conversaciones simples, las mañanas desordenadas. Le daba paz que ni siquiera sabía que necesitaba. Se sentía más el mismo que nunca. No el hombre de negocios o el CEO, solo un hombre que quería estar allí. Clare lo notó también. Aún recordaba la versión de Alexander que apenas la miraba a los ojos cuando limpiaba su mansión. Ese hombre era frío, distante, orgulloso. Pero el Alexander que veía ahora era diferente. Escuchaba. Se disculpaba. Ayudaba sin ser pedido. Clare no confiaba en todo aún. Había estado sola demasiado tiempo para caer tan fácil. Pero no podía negarlo. Este no era el mismo hombre. Y tal vez pensó que nunca realmente había sido ese hombre para empezar. Una tarde después de que Lily se durmiera, Clare estaba en el mostrador de la cocina terminando algunos platos. Alexander secó los platos a su lado sin ser pedido. El silencio se sentía cómodo. Clare se volvió hacia él y dijo, «Sabes, esto nunca se suponía que sucediera». Él asintió. «Lo sé». Ella no explicó qué quería decir. Tal vez hablaba de Lily o su historia o a dónde iban las cosas. Pero Alexander entendió. Ninguno de esto había sido parte de un plan. Sin embargo, aquí estaban haciendo cosas como un equipo, construyendo algo estable de comienzos rotos. Clare no dijo nada más. Solo le pasó el siguiente plato. Alexander lo tomó. Por ahora eso era suficiente. No declaraciones, no promesas. Solo espacio compartido y comprensión callada. Lo que fuera esto, era real. Y para ambos, era la primera vez en mucho tiempo que algo realmente se sentía bien. En el silencio, comenzaron de nuevo juntos sin decir las palabras. 6 meses habían pasado desde que Alexander reconoció públicamente a Lily como su hija. La vida se veía completamente diferente ahora. Clare se había sentado en una rutina más estable. No estaba estresada todos los días por cuentas o comestibles. Ahora trabajaba en 2 trabajos mejor pagados, uno en una pequeña oficina y otro como asistente a tiempo parcial en una librería. Ambos trabajos habían venido de referencias. Clare nunca preguntó de dónde venían, pero en el fondo sabía que Alexander había ayudado silenciosamente a hacerlo suceder. Nunca lo mencionó. No pidió gracias. Era su manera de mostrar apoyo. Lily también había cambiado. Amaba ir a la escuela y había hecho amigos cercanos. Sus maestros siempre mencionaban lo curiosa y amable que era. Clare y Alexander compartían todas las responsabilidades sin pelear. Se turnaban con entregas en escuela y actividades. Se sentía como un sistema real, algo construido lentamente y con cuidado. No había reglas, no etiquetas, solo una vida compartida que funcionaba. Sus vidas se habían convertido en un ritmo. En días de semana, Alexander a menudo pasaba después del trabajo. Ayudaba a Lily con su tarea. A veces cocinaba con Clare o simplemente se quedaba a ver una película. En fines de semana, iban al parque, comían helado o caminaban por el mercado de granjeros local. La gente ya no los miraba. Los medios habían pasado a otras historias, y sus momentos familiares ya no estaban en el foco. Margaret también se había vuelto más presente. Al principio, venía con precaución, insegura de dónde estaba en esta nueva versión de su familia. Pero Lily lo hacía fácil. Saltaba a los brazos de Margaret, le pedía leer historias o mostrar sus dibujos. Lentamente, Margaret se volvió más suave. Incluso se unió a la celebración de cumpleaños de Lily y trajo un pastel casero junto con una caja de música que una vez perteneció a Alexander de niño. Clare notó cómo se sentían diferentes las cosas ahora. Todo era más lento, más simple y más seguro que antes.
No había charla oficial de citas. No discusiones sobre convertirse en pareja. Clare y Alexander nunca siquiera se habían besado desde que todo esto comenzó. Pero las cosas habían cambiado entre ellos. Se sentaban más cerca ahora. Reían más. Terminaban los pensamientos del otro. A veces cocinaban cena lado a lado, y cuando sus manos se rozaban, ninguno se apartaba. La conexión había crecido naturalmente. Clare confiaba en él, no ciegamente, pero suficiente para dejarlo entrar. Alexander había dejado de tratar de impresionarla y solo se quedaba presente. Eso era lo que hacía la diferencia. Estaba alrededor, no como un multimillonario tratando de arreglar todo, sino como un hombre aprendiendo a ser padre y tal vez algo más. Clare aún vivía en el mismo apartamento. Aunque Alexander había ofrecido ayuda para mudarse, ella rechazó amablemente. Quería quedarse independiente. Ese límite era claro. Él lo respetaba. Estaban construyendo algo, pero en sus términos con paciencia, sin drama, sin presión, solo tiempo y pequeños pasos. Lily era el centro de todo. Su alegría y energía llenaban cada habitación. Estaba creciendo rápido, y ambos intentaban disfrutar cada parte. Alexander había comenzado a leer cuentos antes de dormir en voces tontas, algo que Clare nunca esperaba de él. A menudo lo atrapaba dejando que Lily pintara sus uñas o hiciera su cabello solo para hacerla reír. Clare sonreía desde la cocina mientras limpiaba. Un día durante una visita regular al parque, todos se sentaron bajo un árbol después de jugar por un rato. Lily, con hierba en sus zapatos y helado en su camisa, los miró a ambos y preguntó, ¿van a casarse algún día? Los ojos de Clare se abrieron grandes. No esperaba eso. Miró a Alexander avergonzada. Su rostro se puso rojo y rió nerviosamente. Alexander no dijo una palabra al principio. Solo miró a Clare con una pequeña sonrisa, luego de vuelta a Lily. Esa es una gran pregunta, dijo. Clare no sabía qué decir después de eso. Lily pasó rápidamente, distraída por una mariposa, pero el momento se quedó con ambos adultos. Esa pregunta, tan inocente y honesta, removió algo dentro de Clare. Había trabajado tanto para evitar cualquier esperanza romántica para enfocarse solo en copaternidad. Pero en algún lugar del camino, las cosas habían cambiado. Alexander no era solo el padre de Lily ya. Era su compañero en lo cotidiano, su sistema de apoyo. No era perfecto, pero estaba presente. Eso importaba más que nada. Clare se preguntó si era posible enamorarse de alguien de nuevo. Lentamente a través de rutinas compartidas y momentos callados en lugar de declaraciones dramáticas. Alexander no presionó. Nunca pidió más de lo que ella daba. Pero dejó claro que no iba a ir a ningún lado. Y en eso había consuelo. Clare aún no tenía una respuesta para la pregunta de Lily. Pero no cerró la puerta tampoco. Simplemente dejó que el día continuara y la pregunta quedara. Lo que una vez comenzó en completo secreto ahora era algo real creciendo silenciosamente entre ellos. No había prisa, no timeline. El caos del pasado había desvanecido, y en su lugar estaba un tipo de cercanía calmada. No era ruidosa o obvia, pero era estable. Criaban juntos. Compartían cenas, historias y silencio ocasional que no se sentía vacío. La confianza había sido reconstruida, y con ella venía algo más profundo, respeto y tal vez incluso amor, aunque ninguno lo había dicho aún. Clare había dejado de mirar sobre su hombro. Alexander había dejado de pretender vivir una vida que no quería. Juntos, crearon algo que se sentía honesto. Su hija los había traído juntos sin saberlo, pero sus esfuerzos diarios los mantenían cerca. Mientras caminaban a casa del parque esa tarde con Lily saltando adelante y riendo, Clare miró a Alexander. Él miró de vuelta y nada necesitaba ser dicho. Lo que fuera esto, era real. Y apenas estaba comenzando. Era una tarde cálida y pacífica. El sol estaba fuera,
el cielo claro, y el clima se sentía justo para algo simple. Alexander había invitado a Clare y Lily a un picnic en el parque, el mismo que visitaban a menudo en fines de semana, pero esta vez vino preparado con una gran manta de picnic. Una pequeña canasta llena de comida e incluso un pequeño altavoz que reproducía música suave en el fondo. Clare había hecho sándwiches, y Lily ayudó a empacar manzanas, galletas y cajas de jugo. Encontraron un lugar tranquilo cerca de los árboles, no demasiado crowded, pero aún abierto y lleno de vida. Lily se quitó los zapatos y inmediatamente comenzó a correr alrededor, pretendiendo que la hierba era lava. Clare rió y sacudió la cabeza. Alexander los observó a ambos, sintiendo algo profundo en su pecho. Todo se sentía calmado, estable, como se suponía que debía ser. No estaba pensando en negocios, deadlines o nada más. Todo su foco estaba en este momento con ellas. Mientras terminaban de comer, Lily se levantó y señaló a un grupo de mariposas revoloteando cerca. Sin esperar, corrió con emoción, gritando, «Voy a atrapar una y nombrarla». Clare rió, viéndola desaparecer en la hierba alta. Alexander esperó un momento, luego se volvió hacia Clare. Extendió la mano y gentilmente tomó su mano. Ella lo miró sorprendida pero no se apartó. Tomó una respiración profunda y dijo, «He estado guardando esto por un rato y no quiero más». Clare miró en sus ojos, insegura de qué venía después. Continuó, «Estoy enamorado de ti. No por Lily, no por lo que compartimos, sino por ti, quién eres, cuán fuerte has sido, cuán honesta». Los ojos de Clare se llenaron de emoción. Pero se quedó callada. Luego Alexander sacó de su bolsillo de chaqueta una pequeña caja. No grande, no flashy, solo simple y significativo. Abrió la caja lentamente, revelando un delicado anillo. No diamante gigante. No brillo exagerado, solo una pequeña piedra en una banda de plata con un tipo de belleza callada. «No quiero ser solo el tipo que ayuda con carreras escolares», dijo. «No quiero que esto sea una media vida. Quiero todo. Quiero una vida contigo, con Lily, como una familia real». Clare cubrió su boca con su mano. No esperaba esto. Su corazón corría. Había pasado tanto tiempo siendo cautelosa, protegiéndose a sí misma y a su hija de cualquier cosa que se sintiera incierta. Y ahora aquí estaba, ofreciendo todo sin presión, solo honestidad. No dijo sí. No dijo no. En cambio, colocó su mano gentilmente en la suya y dijo, «Solo tengo una cosa que pedir. Tomémoslo lento por ella. Necesita tiempo para entender qué significa esto realmente». Alexander asintió, nada decepcionado. «Por supuesto», susurró. Justo en ese momento, Lily vino corriendo de vuelta, sus mejillas rojas de correr y sus manos llenas de flores silvestres aplastadas. Se dejó caer en la manta entre ellos y miró arriba. «¿Por qué se están tomando de las manos?», preguntó, sus ojos entrecerrados con sospecha. Clare rió y limpió el sudor de la frente de Lily. Alexander sonrió y miró a Lily suavemente. «Porque estábamos hablando de algo importante», dijo. Lily los miró a ambos, luego preguntó, «¿Somos una familia real ahora?». «¿Cómo, realmente real?». La pregunta golpeó fuerte a ambos. Clare miró a Alexander. Él no dudó. Se arrodilló, no para proponer de nuevo, sino para mirar a Lily a los ojos. Tomó su mano y dijo gentilmente, «Sí, cariño, de verdad y para siempre». Lily tiró sus brazos alrededor de su cuello, apretándolo fuerte. Luego abrazó a Clare también. Los tres se sentaron allí, envueltos juntos sin nadie más en el mundo que importara. Después de unos minutos, Lily comenzó a hablar emocionada sobre todas las cosas que deberían hacer como familia real. Hizo una larga lista: pijamas iguales, noches de juegos familiares, maratones de películas con palomitas e incluso tener un cachorro. Alexander prometió que hablarían del cachorro. Clare escuchaba,
sonriendo, sintiendo como si algo finalmente hubiera encajado en su lugar. No era sobre el anillo o las palabras perfectas. Era sobre este momento, callado, honesto y lleno de amor que había crecido lentamente con el tiempo. Alexander no apresuró nada. Solo se quedó cerca, sosteniendo ambas manos, escuchando las ideas de Lily. No necesitaban ir a casa con un plan. No necesitaban anunciar nada a nadie. Lo que importaba era que sabían la fundación que habían construido basada en cuidado, respeto, confianza y perdón ahora era algo más fuerte, algo en lo que todos podían pararse. Clare se inclinó en el hombro de Alexander por primera vez sin dudar. Lily descansó su cabeza en el regazo de su madre, ya en paz. Mientras el sol comenzaba a bajar, empacaron el picnic lentamente. Nadie quería irse aún. Clare dobló la manta mientras Alexander perseguía a Lily alrededor una vez más, pretendiendo dejarla ganar. El viaje a casa fue callado. Lily se durmió en el asiento trasero, sus dedos aún sosteniendo una pequeña flor. Clare se sentó en el asiento del pasajero viendo a Alexander conducir. Todo se sentía estable ahora. No perfecto, no rápido, pero estable, y eso era suficiente. Cuando llegaron, Alexander ayudó a llevar a Lily a la cama. La arropó y susurró buenas noches, cepillando su cabello de su rostro. Clare estaba en la puerta, observándolo. No había grandes discursos, no más preguntas, solo una larga mirada que decía todo lo que no necesitaban decir en voz alta. La besó en la frente gentilmente, luego se fue por la noche. Mientras la puerta se cerraba, Clare miró el anillo en la mesa y sonrió. Este era el comienzo de verdad. La vida había cambiado, pero se sentía natural ahora. Clare, Alexander y Lily estaban viviendo juntos bajo un mismo techo. Su hogar no era una mansión o una pieza de exhibición. Era cómodo, lleno de calidez, risa y rutinas. Había juguetes en la sala, arte pegado en la nevera y una manta que siempre terminaba en el lugar equivocado en el sofá. No era perfecto, pero era suyo. Las mañanas comenzaban con Lily hablando sin parar sobre sus sueños de la noche anterior. Clare empacaba almuerzos, Alexander preparaba café, y Lily nunca dejaba de moverse. Los tres se habían convertido en una verdadera unidad, no solo compartiendo espacio, sino compartiendo vida. No siempre era suave. Había argumentos, desórdenes y días cansados, pero lo enfrentaban todo juntos. Alexander aún trabajaba a tiempo completo, pero siempre llegaba a casa para la cena. Clare había construido su propio horario alrededor de familia y trabajo. Habían construido algo real, algo honesto, una vida que era estable, presente y llena de significado. Clare había tomado un nuevo rol, uno que la hacía orgullosa. Con ayuda de la Fundación Bitmore, comenzó a manejar programas que apoyaban a madres solteras. Ella sabía cómo se sentía estar sola y asustada. Y ahora estaba ayudando a mujeres que estaban en el mismo lugar donde ella una vez estuvo. Trabajaba a tiempo parcial desde el centro comunitario y ayudaba a diseñar talleres, sesiones de entrenamiento laboral y apoyo básico para padres. No era glamoroso, pero hacía una diferencia. Alexander no solo financiaba el programa. Escuchaba sus ideas, apoyaba su trabajo y respetaba su experiencia. Nunca intentó tomar el control. En cambio, se quedaba en el fondo, dando a Clare espacio para liderar. Margaret, sorprendentemente, se había convertido en parte de la rutina también. Visitaba una vez por semana, trayendo snacks para Lily y libros que encontraba interesantes. Ya no actuaba distante o formal. Era solo la abuela Margaret ahora. Las paredes que una vez mantuvo alrededor se habían suavizado gracias al corazón abierto de Lily. Lily había crecido en todas las maneras. Estaba haciendo genial en la escuela, siempre curiosa, siempre preguntando. Sus maestros la alababan por su creatividad y amabilidad. Había hecho amigos cercanos, se unió a un club de lectura e incluso comenzó lecciones de piano, su propia idea. Clare y Alexander nunca la presionaron para ser perfecta.
Solo la animaban a dar su mejor esfuerzo y disfrutar siendo niña. En casa, Lily ayudaba a poner la mesa, contaba largas historias en la cena y hacía reír a todos con su imaginación salvaje. Su cosa favorita era la noche de películas familiares. Se acurrucaba entre sus padres con palomitas en mano y narraba toda la película mientras se reproducía. Clara y Alexander rodaban los ojos, pero secretamente amaban cada segundo. El apartamento en que vivían no era el más grande, pero siempre se sentía lleno con vida, con ruido, con amor. Las paredes que una vez habían sido silenciosas ahora estaban llenas de conversaciones, risas y recuerdos siendo hechos cada día. Alexander había cambiado también. Aún lideraba Whitmore Enterprises, pero ya no trabajaba alrededor del reloj. Hacía tiempo para eventos escolares, cenas familiares y fines de semana perezosos. Comenzó a decir no a cosas que no importaban y sí a cosas que sí. Aprendió cómo trenzar el cabello de Lily, cómo ayudar con proyectos de ciencia y cómo ser paciente en el tráfico mientras ella cantaba canciones altas desde el asiento trasero. Sus prioridades habían cambiado. La presión que una vez sintió para ser perfecto fue reemplazada con el deseo de estar presente. No estaba tratando de arreglar el pasado ya. Estaba construyendo el futuro. Clare notó la diferencia en él cada día. No era solo el hombre que una vez rompió su corazón. Se había convertido en alguien nuevo, alguien real. Y mientras nunca habían marcado una fecha de boda o intercambiado votos, su amor no necesitaba una ceremonia para ser claro. Vivía en todo lo que hacían, cada momento ordinario compartido. Vanessa se había movido on. Estaba viviendo en el otro lado de la ciudad ahora, trabajando con una compañía de planificación de eventos de alta gama. No había drama mayor después de la ruptura, solo distancia y cierre. Había aceptado que su vida estaba destinada a tomar un camino diferente, y así Alexander. Ya no hablaban, y eso estaba bien. El pasado ya no lo seguía. Margaret también había dejado ir sus juicios. Vio cuán feliz estaba su hijo. Más importante, vio cuán segura y amada estaba Lily. Eso era suficiente para ella. Los días habían crecido en meses, y los meses en un nuevo capítulo que no se sentía forzado o apresurado. Clara una vez temió que cualquier cosa construida demasiado rápido se rompería. Pero esto, lo que tenían ahora, había tomado tiempo. Había sobrevivido duda, distancia y verdades difíciles. Y lo que quedaba era algo inquebrantable. No flashy, no perfecto, pero fuerte, real y construido para durar. Una mañana de domingo, la luz del sol entraba en el dormitorio. Clara y Alexander aún estaban medio dormidos, disfrutando el raro silencio. Sin advertencia, Lily saltó a la cama, aterrizando justo entre ellos con su oso de peluche en mano. Despierten, giggled. Tengo algo que decir. Clare frotó sus ojos y sonrió. Alexander tiró la manta sobre su cabeza juguetón. Lily se sentó y anunció, ustedes dos son mi lugar favorito. Esa oración los detuvo a ambos. Clare miró a Alexander, su corazón lleno. Él extendió la mano y los tiró a ambos cerca. A veces la vida te sorprendía. A veces no seguía el camino que esperabas, pero de alguna manera aún te llevaba exactamente donde necesitabas estar. Lo que había comenzado en silencio y lucha había crecido en algo estable. La niña que los trajo juntos se había convertido en su ancla. Y juntos habían convertido dolor en promesa y promesa en paz. Eran una familia ahora. No por fuerza, no por accidente, sino por elección. Siempre. Finalmente, hemos llegado al final de esta historia. Estoy extremadamente feliz de que hayas llegado tan lejos. Muchas gracias por ver. Comenta abajo qué pensaste y qué fue la mejor o peor parte. No olvides suscribirte. Hasta la próxima.